este poder de emanación del pensamiento tiene que ser utilizado, y es utilizado en el sendero oculto para hacer el bien, porque todo el bien que deseamos a los demás no nos deja vacíos, nos deja más ricos que antes de emanar nuestros pensamientos de bien. Ahora vayamos al tercer punto. Lo que emanamos es nuestra vida, somos nosotros mismos. Emanamos, hemos visto, en los niveles que en los libros de teosofía se llaman etéreos, y emanamos en los niveles emocionales, emanamos en los niveles intelectuales. A ese conjunto algunas veces se le llama emanaciones psíquicas o el aura psíquica que nos rodea, que envía su fuerza, que es nuestra fuerza, hacia el exterior. Cuando nuestra vida emana, es vida y se une a unos elementos de la naturaleza, a unos seres rudimentarios que llamamos elementales. La palabra elemental no la usan solamente los teósofos, la utilizan los rosacruces, los herméticos y también los cabalistas. En la naturaleza, desde los seres muy complejos y evolucionados, existen también en esa cadena los seres muy simples y rudimentarios. La naturaleza empieza con seres muy simples y rudimentarios y los va haciendo evolucionar. Nuestro pensamiento se une a uno de estos elementales y lo dota de vida. Ese ser rudimentario, ese ser elemental, no tiene emociones, pero pega las nuestras y formamos a un ser vivo, a un ser que representa nuestras emociones. En la filosofía budista, a ese pequeño ser vivo que representa mis pensamientos o mis emociones, mis diversos estados psíquicos, se le denomina skanda. Es una palabra técnica de la psicología de Oriente. El skanda es un ser vivo que ha recibido nuestra emocionalidad, nuestras emanaciones psíquicas e intelectuales, se llega de esas emanaciones y entonces permanece en nuestra atmósfera y forma nuestra aura. El clarividente nos ve envueltos en la nube de toda nuestra vida psíquica, de todas las alegrías y de todos los fracasos. Los elementales que han pegado las corrientes de nuestra vida constituyen nuestra progenie, son como nuestros hijos. Somos responsables de los elementales que hay en nuestro hogar, que hay a nuestro alrededor. Por eso los demás, desde el onye, pueden saber qué clases de elementales hay en una casa, porque esos elementales representan la vida psíquica del dueño de casa. En ese sentido, la naturaleza es creativa y no desperdicia nada. Esto es la famosa teoría de los skandhas. Los skandhas son entidades psíquicas que representan nuestra vida porque una parte de nuestra corriente de vida se unió a ese ser elemental y ese ser elemental se convierte en un elemental emocional o en un elemental intelectual de acuerdo a la corriente de nuestra vida psíquica que en ese momento el elemental ha pegado. Tenemos, por tanto, en la doctrina de los skandhas que hay una multitud de seres, de pequeñas criaturas que nos representan y que son nuestra responsabilidad total. Sin nuestras emanaciones, esas criaturas no evolucionarían. Por eso están perto del hombre para pegar lo que el hombre pueda estar emanando. Algunas veces me dicen, eso es muy teórico. No, tenemos ejemplos en la vida
diaria. ¿Qué hace un maestro de escuela con la crianza que va por primera vez a la escuela? La crianza tiene escandas que vienen de vidas anteriores, pero la mente más evoluida del maestro, evoluida por la edad, por la experiencia. Un maestro de escuela puede tener 40 años y la crianza va a los 5 o 6 o 7 años a la escuela. El maestro influye, pone sus pensamientos, pone sus estados psíquicos en la crianza los recepta y forman parte de la vida de la crianza. Es así como nos influenciamos unos a otros, con nuestras emanaciones, con nuestras actitudes, con nuestros ejemplos de vida, estamos influyendo en la vida de los demás. Estamos enriqueciendo o estamos haciendo ruin la vida de los demás, porque los demás pegan de nuestra vida, así como nos pegamos de la vida de los demás. El ejemplo de esto, ¿qué es? Una persona ruin, torcida psicológicamente, una persona agresiva, egoísta, sin buenos sentimientos, termina envenenando la vida de la familia. Si la familia no es muy fuerte, terminan desequilibrados y terminan agresivos como esa persona que está continuamente emanando y llenando sus propios cuerpos de una sustancia que es indeseable. Así podemos tener sustancias que enriquecen nuestra vida y podemos tener sustancias que intoxican nuestra vida. Si tomo un tóxico y lo bebo, intoxico el cuerpo físico. Si de las emanaciones que hay en el exterior dejo que penetren en mí tóxicos, termino intoxicado hoy. Por eso hay gente con cierto carácter agradable en un momento de la vida que no pudo sustraerse a alimentarse de pensamientos ruines de otros y termina con una vejez, terminan idosos sin ninguna expectativa de vida, con una vida muy aplastada porque el medio ambiente, las emanaciones de los demás han influido en ellos mismos. Así que no debe sorprendernos que nuestro pensamiento influya en los elementales. Y por eso cada uno tiene esa cantidad de elementales asociados con uno mismo que representan los distintos estados psicológicos de cada uno de nosotros. De todo esto podría decirse mucho más. Mi intención es dejar estas ideas para que vosotros las consideren durante la semana, cada uno en su casa. Bien, cuando el cuerpo físico muere, ¿qué pasa con los skandhas? Porque no son físicos. Muere el cuerpo físico. Los skandhas siguen vivos, porque son de otro plano, de otro mundo, y se manejan por otras leyes de la naturaleza que no son las leyes del mundo físico. De modo, pues, que a la muerte del cuerpo físico, las corrientes de skandhas que están mezcladas en el ser humano quedan en libertad. Y entonces hay leyes de la naturaleza que actúan sobre esos skandhas. Se ha dicho que la muerte física es la hora de la verdad. Mientras los skandhas están dentro del cuerpo físico, están en la periferia del cuerpo físico, y el cuerpo físico está vivo, como nos ahora, uno puede disimular toda la miseria de sus skandhas negativos. Pero cuando no hay más cuerpo físico, a la naturaleza no se le puede engañar. A las leyes de la naturaleza no es posible engañarlas. Al ojo de karma de la ley de justicia no es posible engañarnos. Yo puedo engañar a vosotros
con mis palabras, con acciones premeditadas. Y eso nos hace ver que algunas veces grandes sinvergüenzas internacionales, debido a su simpatía, a sus buenas formas sociales, a su aspecto agradable, engañan a los demás. Engañan, desde luego, para robar. ¿Por qué nos engañan? Porque no somos clarividentes y no vemos los escandas. Si fuésemos clarividentes, yogis entrenados, conoceríamos la cantidad de escandas, su color, su vibración, y no nos engañaría nunca nadie. Por eso al maestro de sabiduría no lo podemos engañar. Él nos mira desde adentro, no mira la apariencia física, el traje, el peinado, los aspectos de nuestro exterior. A la hora de la muerte, los escandas quedan en libertad porque ya no tienen un cuerpo físico al que estar adheridos. Cuando el alma vuelve con los escandas espirituales, rodeado de los escandas espirituales. Pero cuando arriba al cuerpo físico, había estos otros escandas que lo están esperando. Y entonces el nacimiento de una nueva criatura reúne los que fueron espirituales, los que son espirituales y los que son materiales, los que no pudieron elevarse. Y con estos y estos se forma la nueva personalidad. Ustedes son el producto de lo que vivió una personalidad anterior, como Evo. Esa personalidad anterior tuvo ideales, acciones nobles, pero también tuvo pasiones, tuvo cosas no constructivas, equivocaciones que trajeron mucho dolor a otros. Todo eso es esta cantidad de elementos psíquicos. Estos, cuando el alma vuelve, se unen al alma y por eso cada uno de nos reconoce en sí mismo, a menos que esté muy ilusionado. Hay gente que se engaña a sí misma. Pero si somos honestos con nosotros mismos, vamos a encontrar tendencias en nuestra naturaleza que no quisiéramos tener. Hay cosas en nuestra naturaleza de las que no estamos conformes. Por eso hablamos de perfeccionarnos. Y perfeccionarnos es abandonar aquello que no sirve para nuestro futuro espiritual. Esas son lo que los psicólogos desde hace 2 o 3 siglos llaman tendencias innatas. Una persona a los 30 años es iracunda, pero vivió en una familia calma, en una familia normal, y sin embargo, si heredó escandas de egoísmo, de falta de generosidad, de ira y de otros defectos, lembren los 7 pecados capitales, que son características psíquicas que los seres humanos tenemos en nos. Si nosotros tenemos esa herencia es fuerte, esa herencia va a aparecer. La cantidad de escandas buenos y ruines que forman la próxima personalidad van apareciendo a medida que los años físicos van transcurriendo. A los 7 años, del nacimiento a los 7 años, una clase de escandas entra en nuestra naturaleza. De los 7 a los 14, otra clase de escandas, de tendencias. De los 14 a los 21, en serie de 7 años cada una, cada vez, los escandas van apareciendo y formando nuestro carácter. Y con nuestro carácter forman nuestro karma. Porque ¿qué es el karma de cada uno de nosotros? Es el carácter, es la totalidad de nuestra vida psíquica y de nuestra vida intelectual.